violinera. Pásame. Bueno, pues vamos a tratar de propiciar aquí un breve diálogo de aquí a máximo las 2 de la tarde, aprovechando el privilegio de tener a estas personalidades aquí en Jichú y que ustedes puedan escucharlos. Sin más protocolo, porque en este festival no hay propiamente protocolos, aquí es más netas y cosas sin demasiados rodeos. Les presento a Eve, hermana nuestra, por si algunos no la conocen, que ella les platique ya luego de qué mundo viene. Chincolito, ya lo han escuchado por aquí. Curbelo, José Curbelo. Y Marta Swing. Y otra personalidad del ciernes, Arad Velázquez, mi hijo, hermoso. Pues vamos a tratar aquí de que suceda la magia. No tenemos orden de nada, ni siquiera he pensado de qué todo pudiéramos hablar. Creo que valdría la pena que cada una de estas personas, para comenzar, les diga exactamente de qué pueblo provienen, de qué rincón de este planeta llegaron hasta acá. Uno por uno, un poquito de su historia y ya luego entramos a algún tema sobre su tradición. Bueno, buenos días para todos. Un verdadero placer poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Marta Swint. Soy nacida en la República Argentina, en la ciudad de Avellaneda. Hace muchos años que resido en la ciudad de Mar del Plata. Tengo la enorme bendición de ser madre de 3 hijos y abuela de 2 nietos, lo que me identifica con todas las mujeres del mundo. Y en este día muy especial, mi homenaje para las madres mexicanas y las abuelas mexicanas, porque no importa en el lugar donde se nace, sentimos lo mismo, tenemos la misma sensibilidad. Así que un honor para mí estar aquí y bueno, luego seguiremos desarrollando cada uno su experiencia. Yo, cuando me preguntan desde cuándo soy payadora y desde cuándo improviso, digo que desde que descubrí que mamá y papá rimaban. O sea, que fue una cosa que me vino desde la infancia. Buenos días a todos. Realmente también es un gusto. Mi nombre es José Curbelo, vengo del Uruguay, República Oriental del Uruguay, ese es el nombre oficial del país en que me tocó nacer, hermano, por supuesto, de México. Y bueno, he venido aquí para confraternizar con todos los hermanos mexicanos y especialmente con esta gente serrana del Jichú, con quien ya alguna vez compartimos, esta es la 3ª vez, y aquí se cumple el viejo refrán, no hay 2 sin 3, cosa que a mí me alegra mucho y ojalá que no haya 3 sin 4 tampoco, y pueda visitarlos nuevamente, pueda gozar de todo esto maravilloso y llevarme también toda la espiritualidad que se vive aquí en el Jichú. De mi parte entonces gracias y después hablaremos de las tradiciones de nuestras tierras. Bueno, buenos días. Yo soy Luis Ortúzar Araya, más conocido como el Chincolito de Rauco. Nacido un 15 de julio de 1943 en Providencia, Santiago de Chile, pero gracias a Dios criado en la provincia de Curicó, en el campo, con mis abuelos, porque mis padres no los conocí. Padre de 5 hijos, abuelo de 15 nietos y bisabuelo de 2 nietos.
y gracias a Dios por vivir en el campo tengo esa vigorosidad con la vida natural, conectado con la tierra misma, tomándome una chupirca todos los días y comiéndome un plato de comida en la mañana, que ese es mi desayuno. Eso es lo que me ha mantenido fuerte hasta hoy en día, y ojalá a todos ustedes un abrazo de un hombre campesino que abraza la tierra todos los días, porque voy al cerro a cortar leña para hacer carbón y también para mandarle a los hogares del pueblo para darles el calor que tanto se necesita en las grandes ciudades que están congeladas con otras costumbres que llegan. Pero nosotros, los cultores, estamos para defender lo nuestro, y pues lindo es cuando se hermana aquí en esta tierra serrana como es Jichú. Un abrazo de este humilde servidor, campesino, poeta, cantor popular y payador cuando se ofrece. Muchas gracias. Yo me llamo Eve Rosell, soy una paracaidista, pero con madrinazgo asociado, cosa que me permite pedir permiso para estar en esta mesa. Y yo nací el 3 de marzo de 1943 en Buenos Aires, Argentina. Y lo único que he improvisado realmente es eso, en sobrevivir y seguir viviendo y tratar de ser feliz y no dejar la comunidad. A mí me moldeó la guerra en Argentina y el golpe militar, nuestra derrota, y reconocer y meter en el cuerpo qué se hace con una derrota con tantos muertos encima, cosa que está pasando aquí también, y cómo alentar la vida. Podría decir que lo que me liga a México, vivo hace 38 años aquí, y lo que me hizo ser orgullosamente argenmex es haber conocido a Guillermo Velázquez, a Jichú y a la poesía viva que nos transforma, y eso es lo que sigo buscando. Y les voy a hablar de esta mi patria, que no es mi segunda sino mi primera, Marta, y de los tojolabales, de cómo me cambió la vida haber conocido, haber heredado de los tojolabales el amor a la verdad. Muy buenas, mi nombre es Geray Rodríguez, yo soy verseador de las Islas Canarias, una isla que pertenece políticamente a España, geográficamente al continente africano, y me atrevería a decir que espiritualmente a esta comunidad que formamos los que estamos en una y otra orilla del Atlántico. Nosotros estamos quizás en una orilla, pero nos sentimos espiritualmente conectados con la otra, como se demuestra cotidianamente. Es la segunda vez que tengo la suerte de estar en Jichú. Y creo que en su momento, la primera vez, no recuerdo con quién conversaba esto, les decía que a alguien le decía que tuve la suerte en un momento determinado de viajar al norte de Colombia a un evento hace algunos años, y cuando llegué allí tenía la impresión de que ya había estado allí gracias a García Márquez. Por haberlo leído tanto, me dio la impresión cuando llegué a Valledupar que ya había estado allí. Y con Jichú me pasó algo así, y el García Márquez en este caso es Guillermo Velázquez, que de alguna manera ya nos había hablado tanto de Jichú y ya nos había transmitido tanta magia que cuando vinimos la primera vez teníamos la impresión de que ya habíamos estado aquí. Con lo cual esta es la segunda vez que venimos físicamente, pero seguramente hemos venido otras muchas veces más sin darnos cuenta de que estábamos aquí. Así que muchísimas gracias y de alguna manera pues el hecho de que nuestras pequeñas islas estén representadas aquí con su propio nombre pues nos hace muy felices, porque como decía ayer en la tarima, estamos representando a muchas voces que no tuvieron la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Sí, buenos días, mi nombre es Roberto Silva, vengo de la isla de Puerto Rico, allí en el Caribe, una tierra que nos legaron también nuestros antepasados y que lucha día a día por mantener su identidad, y de ahí la importancia doble, ¿no?, de la tradición nuestra, porque nos la disfrutamos en la manera en que la vamos afirmando y la vamos conservando, ya por gusto y también por necesidad, para mantener nuestras raíces y nuestra identidad como latinoamericanos que somos. Y verdaderamente cada vez que vengo aquí, la segunda vez,
me siento tan contento porque me siento como si estuviera en mi país, al ver cómo se conserva la tradición, y yo sé que para eso hay una gente que tiene que esforzarse y meter el hombro, y yo solamente les quiero decir que ojalá y cada uno de los que estén aquí siempre respalde las iniciativas de la gente que está trabajando en el comité para llevar a cabo esta fiesta, porque con eso están haciendo una gran aportación a la humanidad desde su Hichú hacia el mundo. Nos los hemos disfrutado también, pero le agradezco grandemente que nos hayan hecho la invitación para estar aquí de nuevo, que hayan hecho posible que estemos representando a nuestro país y que estemos dándonos este abrazo de cultura, este abrazo de gente, este abrazo carnal y espiritual que nos damos en Hichú cada vez que venimos. Gracias. Ahí llegó Alexis. Estamos hablando de la influencia que tienen las tardanzas en los eventos. En el Huapango, el que llega tarde al baile. Yo nunca llego tarde, lo que pasa es que tengo el horario de Cuba. Buenos días. Mi nombre es Alexis Díaz Pimienta. Vengo de Cuba junto con mi hermana Adriana Díaz Pimienta, una vez más a disfrutar México y sobre todo a vivir con la intensidad que caracteriza este evento, el Festival Nacional del Huapango. Vine hace 5 años cuando se cumplió el 25 aniversario del festival, y les puedo asegurar que llevo 5 años diciendo donde quiera que me paro que esta es la fiesta más impresionante que yo he vivido nunca. Yo he vivido muchas fiestas, que conste. Es una de los festivales, de los eventos, de las fiestas que más me ha marcado, no solamente por la calidad artística y humana que se percibe, sino porque es una fiesta de absoluta trascendencia, por el espíritu de rescate, de conservación, por el sentido de pertenencia que veo que tiene no solamente los artistas y el comité organizador, sino la gente que viene, la gente que vive aquí en Hichú. Creo que en muy pocas fiestas la gente siente tan suya lo que pasa, todo lo que pasa, no solamente en el escenario, sino en los alrededores, en las calles, en las casas, en los negocios, en la conversación por los pasillos. Así que nosotros solamente nos queda agradecer muchísimo que den este ejemplo de fiesta enorme pero sana, y que se siga haciendo, que cumpla 60, 90, 120 años el Festival Huapango, que a los 120 años yo vendré y llegaré temprano. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Adriana Díaz Pimienta. Estoy encantada de estar nuevamente aquí en Hichú. No había podido participar del festival y estoy prendada de lo que estoy viendo y de lo que estoy sintiendo por aquí. Muchas gracias y sigan conservando la tradición. Si no tienen inconveniente, y como el tiempo es corto y las ganas de conversar muchas, les propongo que hagamos como una ronda de intervenciones de cada uno de ustedes y luego algunas 2 o 3 preguntas del público. Y yo pediría que la ronda de intervención fuera lo que quisieran ahora comentarles, decirles de su tierra, de su tradición, si desean, o si desean apelar a una pregunta que yo les haría, que es: ¿qué le sigue dando en este tiempo el canto improvisado, la palabra, la oralidad? ¿Qué le sigue dando al mundo, a América Latina, a sus países, a esta lucha que no cesa, que va y viene, que sube y baja, pero no cesa, a la lucha por un continente más justo? ¿Cómo se junta, cómo se cruza el canto, la palabra, con todas esas fuerzas más profundas, más subterráneas, más allá de lo que en el ámbito de la recreativo, festivo genera? ¿Qué más hay de fondo en este destino, en este don que ustedes tienen? ¿Por
¿por qué agarrarse de ese destino, de ese don? ¿Por qué, desde dónde lo agarran? ¿Y qué le da al mundo? No sé si me pregunte, es muy vaga, pero se las dejo por si quieren agarrarla. Y si no, platíquenle lo que deseen aquí a las personas y luego hacemos una ronda de conversaciones. Yo creo que has dado con la frase cierta. Existe un destino de canto y está en cada uno el poderlo asumir. La tradición payadoresca en Argentina tuvo en la literatura dos bases fundamentales, ¿no? Una la dio José Hernández a través del Martín Fierro, cuando nos decía: procure, si son cantores, el cantar con fundamento. Y por otro lado, la figura legendaria, no se sabe si fue verdad o leyenda, de Santos Vega, el payador a quien, entre comillas, venció el progreso, pero que no era otra cosa que la reencarnación de las derrotas del pueblo. Nosotros, los payadores rioplatenses, digo, argentinos y uruguayos, tomamos esa bandera hernandiana, la del cantar con fundamento, e intentamos en todo momento ser intérpretes de los dolores de nuestro pueblo, ser un poco la voz de aquellos que estaban callados, de aquellos que no podían denunciar, de aquellos que no podían decir. Intentamos a través del canto concientizar, golpear en las conciencias de aquellos que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta cuáles son los dolores del pueblo. Me tocó pertenecer a una generación muy castigada. Pertenezco a la generación en donde hubo 30.000 desaparecidos debido a lo que fue el terrorismo de Estado implantado en buena parte de América Latina. Los que nos quedamos en Argentina después de aquel horror, nos tocó formar parte desde nuestro puesto, en nuestro caso a través del canto, de lo que fue la lucha de las madres de Plaza de Mayo por encontrar a sus hijos, de las abuelas de Plaza de Mayo por querer encontrar a sus nietos. Y la dictadura, como no podía irse sin dejar la frutillita del postre, nos dejó la horrible secuela de una juventud diezmada por lo que fue la guerra en las Islas Malvinas, la guerra que libró Argentina contra Inglaterra por nuestras islas australes. Allí estuvimos siempre presentes los payadores, y a donde quiera que vayamos, el dolor de nuestro pueblo va con nosotros. Particularmente, jamás en la vida he subido a un escenario sin recordar a mis compañeros caídos, sin recordar a aquellas madres que están esperando todavía saber a dónde llevarle una flor a sus hijos o a dónde fueron a parar sus nietos. Tenemos, gracias a Dios, una juventud maravillosa en este momento en la Argentina, de payadores que han asumido ese canto y lo siguen propalando por los distintos caminos del mundo. Y para terminar, quiero traer en el recuerdo la décima de uno que pertenece a un poema que escribió Luis Genaro, joven payador argentino, donde dice al finalizar su homenaje a los desaparecidos: en los sueños de la abuela por encontrar a su nieto, un mundo oculto y secreto de pronto se nos revela. Por más que el recuerdo duela, no hay que darse por vencidos, que el final de los caídos el pasado lo esclarezca y la justicia aparezca por los desaparecidos. Gracias. Bueno, ya Marta lo ha dicho, el payador rioplatense, que en realidad es uno solo, no difiere mucho la realidad de uno del otro lado del río, como es totalmente lógico. Es decir, el Río de la Plata está ahí en el medio de los dos países, que alguna vez fueron indefinidos esos límites también. Después los seres humanos fueron dibujando mapas. Pero bueno, la banda oriental, que terminó siendo la República Oriental del Uruguay, tuvo y tiene payadores que creo que están cumpliendo su deber, su misión. Anduvieron con Artigas cuando se independizaba la patria. Uno de ellos fue Bartolomé Hidalgo, el que al morir dejó un testamento que decía: no poseo más patrimonio que una conducta honrada. Me parece ejemplarizante esto. Y bueno, y hay multitudes de anécdotas y cosas, pero quiero decir
que me parece que al payador de antes le tocó andar llevando noticias de comarca en comarca. Esa era una de sus misiones y en realidad iba hablando de que había que independizar esas tierras y todos los demás. Ahora no necesita llevar noticias de pago en pago, de comarca en comarca, porque los medios llevan las noticias en pocos segundos de un lugar a otro del mundo, a las antípodas del planeta. Pero de todas maneras, le toca tal vez en estos tiempos comentar las noticias con voz de pueblo, porque hay un fárrago de información y el pueblo hace una segunda, una tercera, una cuarta lectura y a veces no tiene oportunidad de manifestarla públicamente. Tal vez sea una de las misiones del payador de estos tiempos. Y para culminar, para no quitarle tiempo a los compañeros, quiero repetir una décima de un payador que nos señaló también el camino. Se llamó Juan Pedro López, se fue de la vida por allá por la mitad del siglo que pasó y decía: payador no puede ser cualquiera que se disponga, por más que en una milonga pueda el mozo florecer. Primero debe tener conciencia de lo que toca y cuando algún tema evoca debe hacerlo penetrante para que sea el consonante un pensamiento en la boca. Bueno, yo creo aquí que las expresiones de Marta, de su República querida de Argentina, me ha trasladado también a los años amargos que sufrimos los chilenos con la dictadura militar de don Augusto Pinochet Ugarte. El caballero que me tuvo comiendo gratis bajo un techo sin pagar arriendo durante 3 años y medio, sufriendo grandes torturas. Pero gracias a Dios de allí pude salir para seguir luchando por este canto, por estas identidades de los pueblos que nunca deben morir. Y poder seguir formando nuevos pioneros que tienen que llevar el fusil que nosotros llevamos, que se llama la guitarra, porque con ella podemos denunciar, podemos a lo mejor seguir tratando de destaparle los ojos a aquellos gobernantes ciegos que no quieren ver los sufrimientos de un pueblo. En Chile hubieron grandes payadores como el último que se llamó don Santos Rubio, que yo creo que ustedes tuvieron el honor de conocerlo, muchos de los payadores que están aquí presentes. Santos Rubio era un payador no vidente, pero de un talento enorme, y siempre tenía una palabra: aunque me muera desde el cielo, los voy a ayudar. Santos Rubio era un gran personaje. Nosotros tenemos la oportunidad que a través de la palabra podemos denunciar, podemos contar y de entregar alegrías a un pueblo que tanto lo necesita. Yo sufrí grandes torturas y me conmovió cuando Marta empezó a decir, porque yo realmente en muchos momentos cuando estaba ahí encerrado entre rejas decía, a lo mejor son los últimos momentos que voy a vivir en mi tierra. Pero mi alegría que me dio después cuando me dijeron, eres libre. Y más grande y más fuerte fue mi sentimiento por seguir cultivando y llevando la identidad de nuestros pueblos. Y qué lindo es, qué alegría me dio cuando por primera vez hace 5 años me invitaron a esta hermosa tierra que conocí, que se llama Jichú. Qué grande corazón mexicano hay aquí en esta tierra. Conociendo Jichú yo creo que se conoce todo México. Aquí donde está la tradición viva, donde mi hermano porque yo también vivo en el campo apegado al cerro, y cuando dicen Sierra Gorda, yo me siento un gordo con ella. Muchas gracias. Yo tuve la fortuna de tener un padre ciego y poeta. Entonces el viejo me tuvo en su regazo y me miraba con la cara abierta, aunque los ojitos estuvieran disparados para un lado y para el otro, y me decía que no hay mayor fortuna, mayor calor que tener a un semejante en los brazos o entre las manos, aunque fuera por 2 o 3 segundos.
y que esa gente supiera que en el apretón y en la mirada podía contar conmigo. Y esa fue mi patria. Mi papá me cantaba esta canción de cuna, mira, que es española sefaradí. A la 1 nací yo, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante y a las 4 me casé. Alma y vida y corazón, dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer, y si no tienes amante yo te haré defender. Alma y vida y corazón, yéndome para la guerra, al aire 2 besos di. El uno es para tu mamá y el otro es para ti. Alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. Cuando llegué hace 38 años a México, Guillermo Velázquez, al mes de haber llegado, me recibió con unas décimas. Era un joven que improvisaba una poesía a veces muy dura y muy fuerte. Y lo que me auguró el Guillo Velázquez cuando recién llegué es que, a pesar de las derrotas y los cambios, yo iba a poder habitar las circunstancias que fueran y disfrutarlas. Y él fue mi padrino y eché raíces en México, y sigo pensando cada vez que salgo y regreso que se lo debo. También se lo debo al subcomandante Marcos, porque ¿se acuerdan cuando los 1111 vinieron a visitarnos a la Ciudad de México y fueron al Congreso? Ellos decían, el hombre se yergue sobre la tierra para ir hacia nosotros. Y haciendo un preparativo para recibir los 1111 en una reunión de la casa del teatro, estaba ahí el sub encima del escenario y una larguísima cola, sobre todo de mujeres, actrices, directoras, para recibir el abrazo. Y cuando me vio, se acordó, porque con Briseño habíamos ido a tocar para allá, y me dice, me agarra de los hombros y me dice, a ver, Eve, ¿dónde está tu ferocidad, carajo? Y me quedé como sonsa porque pensé que la había perdido. Y lo que me enseñaron los tojolabales, los mayas, descendientes de los mayas, es lo mismo que me decía mi papá, y lo mismo que me dijo Guillermo, y lo mismo que me dijo el sub. Ellos dicen que mirando a los ojos desde el corazón, nadie puede estar solo. Y dicen, hablar desde el corazón hace que uno ya pierda el miedo. Y aunque veamos y vivamos la vida de diferente manera, la Jana y Tic, estamos parejos porque hemos echado raíces y la hemos deshojado sobre la misma tierra. La vida vale la pena y todo vale la pena porque es verdad y porque somos nosotros. Es una comunidad de nosótrica, la llaman. ¿Por qué? Porque el calor del corazón lo que hace es restaurar el deseo de vivir en comunidad. Y porque la verdad es aquello que cumple con su más alta vocación, que es ser útil, hacer bien, ser hermosa y representar a todos. Por eso digo que renací, y esta es mi patria, en México y en Hichu. Bueno, yo quisiera de alguna manera tomar la pregunta que nos lanzaba Chalo, porque yo creo que en el caso de las Islas Canarias, de todos los países aquí representados, viene a ser quizás el que ha tenido una menor visibilidad en cuanto a la tradición. Ha estado, digamos, durante muchos años en un estado mucho más íntimo quizás que en otros países, donde ha habido, como digo, una mayor visibilidad, una mayor implicación pública de los cultores, y además ha habido también, pues, no solamente eso, sino ya en el terreno más evidente de los datos objetivos, un mayor número de grabaciones y de documentos, que no es el caso
de mi tierra, donde, como digo, ha vivido en esa suerte de intimidad durante mucho tiempo. No por ello dejando de asumir, según las posibilidades de cada cual, eso que han venido expresando mis compañeros, del compromiso, ¿no? El compromiso de dar voz a los que te ven en un momento determinado como su portavoz. Y eso es verdad que es don, como decías antes, pero siempre decimos que antes que don es responsabilidad, ¿no? Evidentemente, destino, ¿no? Como tantas veces nos repite Guillermo. Y yo creo que, como digo, han sido estos últimos años en los que nos ha tocado a los más jóvenes encarnar un poco esa visibilidad que no había tenido, y no por mérito nuestro ni mucho menos. El mérito es precisamente de los que la mantuvieron viva en esa intimidad de la que antes hablaba. Y además hay una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que en ese sentido estos encuentros propiciados en los últimos años nos han servido para ver esa luz. Me refiero, por ejemplo, a esa continua implicación del arte en general en América Latina con la realidad. Ya digo que por obra y gracia del mercado, las islas de las que vengo pertenecen a Europa. Y Europa ha sido un territorio en el que durante muchos años, en estas últimas décadas, ha habido un adormecimiento total, ¿no? Y el arte se ha rendido exclusivamente a intereses ajenos a los que deberían mover las conciencias. Y durante ese tiempo, incluso la música más íntima, la música popular, se rindió muchas veces a repetir patrones ajenos a la realidad y a cantar tópicos, a cantar pues letras y canciones que realmente no tenían ninguna implicación con la realidad. Se debe sin duda alguna a la, digamos, supuesta bonanza en la que se movió Europa durante estas últimas décadas. Pero es aquí que ahora mismo se están subvirtiendo los papeles, y esa Europa prepotente que se ha atrevido, y esa España especialmente prepotente que se ha atrevido a mirar a América Latina por encima del hombro durante tantos años, está viendo ahora que le pasaron del hombro por encima un rato. Y entonces están pasando cosas muy curiosas a ese respecto. Y ahora sí se está volviendo, tímidamente al menos noto, que hay una mayor implicación social de los artistas. Es triste que sea por un acontecimiento como este, pero quizás lo importante es que aunque tarde se haya reaccionado. Y yo creo que, ya digo, modestamente, por supuesto, con toda la humildad del mundo, en nuestro caso, esa generación joven de la que antes hablaba ha intentado, desde sus posibilidades, encarnar ese papel, como digo, de apego a la realidad. Y en Canarias, donde hay una tradición folclórica muy rica, en los últimos años he detectado que el mundo de la improvisación, de la décima, ha sido el que ha tirado un poco del resto, de ese corpus más amplio, a la hora de implicar socialmente a los cultores. Y yo creo que eso se lo debemos, como digo, a esos encuentros, a cuanto hemos aprendido del compromiso de nuestros compañeros. Y como siempre en este tipo de encuentros mis compañeros estarán cansados de oírmelo decir, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Una vez tuve una discusión con un político porque me dijo que yo cantaba lo que el pueblo quería oír. Yo le dije, eso es lo que hacen ustedes. Nosotros tratamos de decir lo que el pueblo quiere decir, que no es exactamente lo mismo, como ustedes entenderán. Así que yo creo que ese detalle marca un poco ese presente al que te digo. Y qué curioso, como digo, que ahora precisamente se estén invirtiendo los papeles, ¿no? Que se estén invirtiendo los papeles y aquellos, pues, emigrantes muy mal mirados en ciertas partes de Europa por ciertos segmentos de la población, ahora son los que están haciendo la maleta para irse a buscar la vida a otro lado. Y curiosamente son los que están denunciando y los que están poniendo en primera persona un dolor que les era totalmente ajeno hasta ahora. Así que, como digo, yo vengo de ese territorio, que, como digo, por obra y gracia del mercado, que parece ser que es el que manda, ¿no? Ya, porque hoy en día se habla, hemos aprendido en aquel lado del mundo una serie de palabras que no sabíamos, primas de riesgo, mercado, bono alemán, cosas así, que no entendíamos para qué significado tienen y nos vamos familiarizando con ellos. Como digo, en esa parte del mundo están pasando cosas muy curiosas. Y como digo, están pasando cosas que a los que, como decía antes, nos sentimos espiritualmente vinculados a América Latina, por todo lo que hemos aprendido en estos años, de alguna manera no nos coge de sorpresa. Y es un poco lo que tiene que ver con eso que estabas comentando. Y yo creo que de alguna forma nuestras islas, que también se tienen que constantemente definir, ¿no? Están constantemente definiéndose. Primero porque no tienen, como digo, una visibilidad. Cuando alguien pregunta, ¿usted dónde viene? De las Islas Canarias. Hay gente que te pregunta y otra gente que dice, como diciendo, no tengo ni idea de dónde está eso, pero no te voy a preguntar. Entonces, de alguna manera tiene uno que explicar y tiene uno que definir, ¿no? Y eso siempre está en consonancia con esa visibilidad de la que antes les hablaba. Pero no cabe duda de que
siempre ha sido América Latina un territorio que nos ha abierto las puertas, especialmente a los canarios. Son muchísimos los eventos en los que son todos los países latinoamericanos y la única representación del otro lado del mundo es la canaria. Y me permito decir, entre comillas y con toda la humildad del mundo, que por algo será. Bueno, ¿por qué se canta? ¿Por qué se asume esa misión? En mi caso, yo la visualizo como una manera de mantenerme conectado con el ayer, pero desde el hoy. Y además de eso, nosotros desde el hoy, del ayer por los ancestros que nos dieron esta tradición, y del hoy por lo que hacemos con ella, en Puerto Rico, en mi caso particular, todo lo que tiene que ver con cultura en mi país, y en eso la manifestación de la improvisación ha sido fundamental. Sirve como un muro de contención contra, ¿verdad?, el coloniaje que se nos ha impuesto por siglos a nuestra isla, para mantener nuestra identidad. Y ha sido bien importante porque nuestra tarea de leer al pueblo, de interpretarlo y traer mensajes que sean pertinentes, que no nos vean como fósiles del pasado, que el trovador es algo del ayer, así que se quede en el pasado, ¿no? Ha sido muy, muy valioso para la lucha de nuestro pueblo por mantener su identidad durante todas las instancias en que esta identidad ha estado en riesgo. La voz del trovador puertorriqueño y de los músicos y de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los cantores que representan nuestra cultura más allá de la décima, en la plena, en otras áreas. Ha sido una voz firme y ha sido una voz también iluminadora para nuestro pueblo. Ha sabido decir cosas necesarias para el momento, y ahí está la eternidad de esta tradición. Radica precisamente en su frescura, en la capacidad que tiene para cantarle a lo inmediato, para descifrar lo que hay y hacer los planteamientos, ¿verdad? Y yo lo resumo en una décima que escribí hace tiempo, una décima. Dice: yo no canto por cantar, canto porque es necesario. Veo la injusticia a diario y no me puedo callar. Cantando puedo expresar lo que soy y lo que siento, buscando en todo momento la mano de algún amigo que quiere ir a abrir conmigo la puerta al entendimiento. Me corresponde también anunciar sin acomodos que es natural y es de todos el derecho a vivir bien. La igualdad como sostén es el principal cimiento para un mundo más contento, pero nunca va a existir si no logramos abrir la puerta al entendimiento. Canto porque haya esperanza y haya fe en nosotros mismos para salvar los abismos que nos impiden la alianza. La hermandad, si se afianza, nos da vida, paz y aliento, porque el ataque violento que desemboca en la guerra se da solo si se cierra la puerta al entendimiento. Canto por la tolerancia, la libertad y la unión, la vida, libre expresión de nuestra perseverancia. No canto por arrogancia, canto por convencimiento, y al soltar mi verso al viento, procuro con mucho encanto que deje abierta mi canto la puerta al entendimiento. Bueno, yo puedo firmar absolutamente cada una de las intervenciones que han tenido mis compañeros. Es curioso y es sintomático. Aquí estamos representando formas de improvisación y de cultivo de la décima y de la tradición improvisada de 6 rincones del mundo distintos, pero podríamos ser 10, 15. Podrían haber aquí improvisadores de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Murcia, de Italia, de cualquier rincón del mundo donde existe y está viva la improvisación. Y en todos se repetirían estos mismos denominadores comunes. O sea, la estrofa
sea quintilla, o sea décima, o sea sextilla, y la improvisación con una función social, con una responsabilidad social como arma de lucha y de denuncia. Cuba no escapa a esa realidad, no escapó nunca. Desde el siglo XIX, la décima y los improvisadores fueron un arma de batalla por la independencia de la isla contra España. José Martí en el año 1889 publicó en Nueva York una antología que se llamaba Los Poetas de la Guerra. Era un libro de poesía mayor de casi todos los grandes poetas que habían, a través de la palabra, luchado desde la trinchera literaria por la independencia de Cuba, y ya allí por primera vez, precursor siempre Martí, antologó a algunos improvisadores, campesinos que en la manigua, siendo miembros del Ejército Libertador, en sus tiempos de ocio improvisaban décimas, y él tomaba la precaución de rescatarlas, y así nos llegaron algunas de las improvisaciones del siglo XIX hasta las manos, ¿no? Luego, a lo largo del siglo XX, la décima también fue un gran arma de batalla. Cuando llega a Estados Unidos, se instaura en la isla la pseudo república, en la que todo estaba mediatizado y en la que todo estaba respondiendo a intereses ajenos a los intereses reales por los que habían luchado los cubanos, y ahí estaba la décima como arma de batalla, también denunciando desde la prensa escrita. Había un diario, un semanario que se llamaba La Política Cómica, y ahí en La Política Cómica se publicaban semanalmente décimas de denuncia contra la corrupción, contra la manipulación, contra el escarnio a que estaba sometido el país durante esa época. Luego comienza el momento de mayor auge de la improvisación, y ahí estaban los principales repentistas cubanos en la radio, en los teatros, en las fiestas y en los guateques, también utilizando la décima y la improvisación para luchar, para denunciar lo que estaba pasando en Cuba. Destacó allí, lógicamente, el Indio Naborí, que fue el más grande improvisador y el más grande decimista que dio Cuba, que ha dado Cuba en todos los tiempos. En el año 55, Naborí y Valiente, dos de los maestros, de los clásicos del repentismo cubano, protagonizaron una controversia que ha pasado a la historia como la controversia del siglo, en la que se juntaron en un estadio de fútbol y reunieron a más de 10.000 campesinos y ciudadanos también, porque era en La Habana, para cantar décimas improvisadas. ¿Y cuáles fueron los temas? Temas de denuncia social, temas de batalla por los derechos de los campesinos, por la esperanza, por la libertad. Y luego triunfó la revolución, y la décima se ha mantenido durante 50 años, también siendo una de las banderas, de los baluartes culturales, pero también políticos y sociales, para cantar las tristezas, las alegrías, los éxitos, los fracasos, las invasiones, la defensa de Cuba en todos los sentidos. Quiere decir que el improvisador, el repentista, el poeta guajiro, el poeta campesino, ha sido siempre un soldado de la palabra, como pasó en Argentina, como pasó en Chile, como pasó en Uruguay, como pasa en Puerto Rico, como pasa en cada uno de estos países que no están aquí presentes, y como en definitiva por los vínculos que hay con Canarias, también ha pasado en Canarias. Cuba y Canarias en realidad pertenecen a un mismo archipiélago. Nosotros decimos que Cuba es la octava isla, y los vínculos entre el archipiélago canario y Cuba van mucho más allá de que hablemos el mismo idioma y cultivemos la misma décima, sino que incluso en la isla Canaria la forma de improvisar se llama punto cubano, y como dijo ya al principio, por algo será, ¿no? Yo no voy a extenderme más, porque la desventaja que tiene llegar tarde es que cuando vas a hablar ya todo el mundo dijo todo lo que tú hayas pensado. Así que muchas gracias, mi compañero. Bueno, para cerrar esta ronda, pediría si pasa un amigo entrañable, que también, al igual que con Eve, encontrarnos con él hace más de 30 años fue decisivo para inspirar el nacimiento de este festival, y él es Guillermo Briceño. Si vienes tantito, Memo. Guillermo Briceño, uno de los rock and rolleros con más trayectoria en este país, y que también ha siempre perseverado en el ejercicio de la palabra desde los géneros que él maneja. Compártenos un sentimiento, Memo, en este 30 aniversario de esta historia de la que tú fuiste parte desde que estaba apenas en el imaginario. Alexis tiene razón, ya se dijo
lo que había que decir. Pero adentro del guapango arribeño y de la improvisación que también saben hacer los aquí presentes, vive la sorpresa de lo que habrá que decir, que hay que hacer. Es cierto, ¿no? Cuando Geray dice que este trabajo implica decir lo que la gente quiere decir, lo que no le está permitido decir, aunque muchas veces lo diga y abra la boca, pero lo dice en la esquina, en su casa, con su familia. Son los tiempos de los oídos cerrados, son los tiempos de los violentos, de los duros, de los sordos. Son ciegos, pero no como el papá de Eve, son ciegos porque quieren ser ciegos. Y a lo mejor están creando o criando una descendencia de sordos y de ciegos, y de una especie como dicen en los letreros mexicanos. Ya ven que hasta tributo le rinden a los minusválidos, los del poder, ¿no? Televisa es la que celebra que haya minusválidos para poder evadir impuestos, por ejemplo. Entonces, hay una parte de todo esto que es una guerra, una batalla contra la sordera, contra la estupidez. Entonces, pues lo que da muchas ganas es de que viva y que siga. Y uno está solamente para ayudar. Uno no puede hacer otra cosa más que respetarlos, quererlos. Son nuestra familia. Pero aparte de todo, son también los rescatadores de nosotros mismos. Uno llega aquí y se le limpia el alma, ¿o no? Los oye combatiendo en la noche con la inteligencia y el sazón del amor y de la pasión por ser humanos, y entonces el corazón se hace grande. Por eso, para que siga creciendo. Gracias, ¿no? Vamos a hacer una breve ronda de preguntas. Elegimos 2 o 3 que tengan, a quien deseen ustedes dirigirla. La primera del joven, nomás si hablas fuerte. Miguel Ángel Velázquez, de la Ciudad de México. Como lo hemos platicado, América Latina comparte bastantes historias de tragedia, sangre, violencia, colonización, pero también tiene la otra cara. Compartimos la lucha por la palabra. ¿Cuál sería la recomendación, el tip, el consejo que ustedes le podrían dar a los jóvenes que apenas le van a entrar a esa lucha? A los jóvenes que, sea de Hichú, sea de la Ciudad de México, o sea de alguno de los países que se ven representados en esta capital de América Latina el día de hoy. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes le darían a cada uno de los jóvenes que quiere entrarle pero no sabe por dónde? Esa sería mi pregunta. ¿Quién guste decirle algo al joven? ¿Geray? Me imagino que será por eso, por la edad, la respuesta. Porque hace menos tiempo que empecé. Claro. Mira, evidentemente hemos hablado aquí de lo que nos une, pero cada tradición y cada contexto tiene sus propias características, ¿no? A la hora de los espacios en los que se da, la forma en la que se accede, hay lugares donde está reglado de alguna manera el conocimiento de la tradición a través de escuelas, en otros lugares más espontáneos. Pero el denominador común tiene que ser una pasión innegable por la palabra, con el elemento que nos reconcilia con nosotros mismos, la palabra, ¿no? Vivimos una época en la que aparentemente nos hemos creído aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, que puede ser verdad, pero también puede ser verdad exactamente lo contrario, que una palabra puede valer más que 1000 imágenes, ¿no? Y yo creo que ese primer elemento, ese primer paso debe ser una fe absoluta en el poder de la palabra cuando nace de un corazón sincero y noble. Y yo creo que ese es el elemento capital. Más allá, después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con el trabajo, con todo el tiempo que uno se cultive, evidentemente, ¿no? Eso forma parte ya un poco del proceso posterior. Pero ya que estaba buscando un poco el primer paso, yo creo que el primer paso es entender ese valor
pues, inaplazable de la palabra, entender que esa palabra, como digo, no te pertenece solamente a ti, sino que pertenece a esa comunidad a la que aspirarás humildemente a representar, y sobre todo entendiendo una cosa que me gusta repetir mucho, y es que una tradición solo te pertenece exactamente cuando eres capaz de compartirla. Y yo creo que ahí, digamos, con ese punto de partida, todo lo demás, como diría la Biblia, se dará por añadidura, ¿no? Pero yo creo que ese primer paso debe ser capital. Yo creo que todos, intento poner voz a todos mis compañeros, partimos de una fascinación por la palabra, creer en la palabra. Nos hemos seguramente, el primer contacto de todos nosotros ha sido en nuestra familia, en la casa, en el hogar, pues maravillándonos a través del oído primero y después a lo mejor del papel, pero aquí solo somos sobre todo de oído, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero recordar todo ese bagaje con el que uno llegaba a la escuela, ¿no? Hoy, uno de los grandes déficits que tiene esa Europa de la que antes les hablaba es que ahora mismo muchos de los niños llegan a la escuela sin saberse un verso, ni saberse una adivinanza, ni un refrán, ni un romance. Tienen digamos, vacío, ¿no? El cofre de la memoria verbal que todos teníamos a lo mejor, o que generaciones previas tenían más desarrollado todavía. Y eso es una carencia que evidentemente hace que muchas veces la tradición tarde más en calar, porque hay un vacío ahí que hay que ir llenando. Antes, cuando cualquier niño, cualquier niña llegaba a la escuela, ya en la casa le habían enseñado a amar la palabra muchas veces. Y ahora es la escuela a lo mejor la que tiene que hacer un papel que no le corresponde exactamente. Pero ahí es un poco donde espero haber respondido más o menos tu pregunta. Y te animamos, por supuesto, porque tienes cara de que te gusta la palabra también. Sí, también. Pues para adelante, hermano. Ah, y apellido también, es verdad. Es verdad. Memo Briceño quería decir algo. Es nomás un hilo después de lo que dijo ya, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar. Y entonces se puede hablar. Sí, sí. No, y añadir un detalle. Yo soy optimista patológico, pero en este tema yo soy muy optimista porque miren lo que ha pasado, lo que está pasando. Después de muchos siglos de imperio de la escritura, en el que todo lo que, para que tuviera un valor y una trascendencia y una importancia y una relevancia social, tenía que estar escrito. Por lo tanto, el imperio de lo escritural ha significado un repliegue absoluto del gusto y del respeto hacia las tradiciones orales. Después de siglos de imperio escritural, después de décadas de imperio interactivo, digital, donde todo pasa, bueno, ya estamos en el momento de las pantallas táctiles, dentro de poco los besos serán mandados por Wi-Fi y todas esas cosas. Después de esta despersonalización de la comunicación, en los últimos 10 años, 15 años, hay una absoluta y universal eclosión de las formas orales. Y ahí está el auge del movimiento hip hop, del movimiento rap, del slang, del slam poetry, del spoken word, de lo que yo llamo las formas improvisatorias contemporáneas, para diferenciarlas de las formas dialogísticas e improvisatorias tradicionales, que son las nuestras, la del guapango, la del repentismo, la del galerón, la de la payada, la paya, la trova puertorriqueña. Pero todo esto en un conjunto es en realidad una foto fidedigna del renacimiento del gusto por la palabra viva. Nunca ha habido tantos jóvenes acercándose a la poesía a través de la palabra y de la improvisación, sea del género que sea, pero están continuamente llenando espacios y locales para oír a otro artista decir, ser vocero de lo que él piensa, o incluso denunciar, porque hay mucho de contestatario en todo este movimiento juvenil. Y eso a mí me llena de optimismo. Yo creo que hay un momento de verdadero renacer de las formas de la palabra, del uso de la palabra viva. Es verdad que la escuela va detrás, pero también la academia ha ido detrás de los hablantes. Por lo tanto, sigamos siendo optimistas. Hace 15 años, hace 20 años, cuando comenzamos a hacer festivales internacionales de improvisación, éramos los únicos que defendían la palabra viva, mientras que las tradiciones contemporáneas estas de las que hablaba se cultivaban en verdaderos guetos marginales y marginados en algunas ciudades importantes del mundo, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y algunas europeas. Ahora es en todas partes. Ahora donde quiera que llegas te encuentras a un verdadero movimiento de interesados en comunicarse a través de la palabra. Hace 30 años, gracias a Joan Manuel Serrat y a Paco Ibáñez y a otros cantautores, la gente se acercó y descubrió a Miguel Hernández y descubrió la poesía
Machado. Ahora, además de los cantautores, están los poetas improvisadores y están los spoken wordistas, por decirlo de alguna manera, y están todos aquellos que desde el rock, desde el hip hop, desde la tradición, están levantando una bandera que estaba replegada o que estaba media asta, que es la bandera de la voz, la bandera de la voz contra o enfrente a la bandera de la grafía, del texto escrito y sobre todo del más peligroso por lo que conlleva de enajenación, de aislamiento de las personas, que es el mundo digital. Yo soy optimista. Muy bien. Geray y Eben. Ajá. Que precisamente, para sumarme también al optimismo de Alexis, un elemento que es curioso, que está colaborando mucho en este proceso, son precisamente las llamadas nuevas tecnologías, ¿no? Hasta hace mucho tiempo rescatar muchas de las controversias que sucedían en el mundo entero era dificilísimo. Y hoy en día el bagaje de controversias que están albergadas en la web es infinito, ¿no? Y es una cosa increíble. Y además, como elementos que aparentemente no tienen nada que ver con la tradición, como las redes sociales, se revelan de repente como uno de los lugares donde hay más efervescencia, ¿no? Y cómo se produce pues que uno difunde una décima y sobre la marcha pues esa colectividad que antes te escuchaba se multiplica exponencialmente. Y es verdad, o sea, en eso que decía Alexis, y esos son elementos que también tienen, digamos, los que hoy quieran iniciarse, que hace unos años no tenían, ¿no? Y son herramientas que están a favor precisamente de esa corriente. Gracias. Eve. Como hace 20 años me dedico a trabajar la voz hablada y la voz del canto, a esta altura, después de muchos 20s que me cayeron, podría decirles que ustedes también, que hay que dar un paso adelante, saltarse la valla como un caballo salvaje y poder decir, aunque sea una palabra que salga del cuerpo y no solamente de la cabeza, que salga de la memoria y que salga del deseo y de la rabia. Y este privilegio, la palabra toca, decía mi papá, y efectivamente, o sea, bienvenido, diría mi papá, no es lo mismo, bienvenido. Y que cuando uno dice una palabra con amor a la palabra, por ejemplo, decir, gracias, Hichu. Y si ustedes hablan así a los que tienen enfrente, aunque sean pocas, viene del cuerpo, de la entraña y de la emoción, algo está pasando que tiene que ver con la poesía, el canto y la verdad. Entonces les digo, hablar de verdad es como estar desnudos, da pena, pero esa es una batalla que tenemos que hacer todos, sobre todo en un lugar como este, donde la palabra los hace renacer una vez por año, hace tanto tiempo. Chamín quiere regalarles algo a capela. Adelante. Bueno, pues en agradecimiento a los poetas que, bueno, para mí es un, no sé si valga la palabra, un lujo tener a tanto poeta internacional entre nosotros. Pues voy a tratar de corresponderles en nombre de todos mis compañeros músicos de aquí de México, pues del pueblo también, que tanto cariño le hemos tenido mucha gente que todavía no está aquí y la que ya está aquí. Esta es una canción a capela, se llama La Montaña. Hoy la montaña me habló bajo la luna escarlata, me regaló su olla de plata para ir cargando el rojo circular. La brisa nocturna, la niebla azul, sigilosa y delicada, hoy se retira cansada, porque yo sigo platicando con la espesura verde, llenando el surco de pájaros y risas, amanecida como lluvia fresca, para la patria crecida, porque aquí nazco siempre a la vida, a pesar de las heridas.
por darme la palabra. Una pregunta más y terminamos. Bueno, yo primero quiero agradecerles a todos y a todas las compañeras que han venido a compartir pues esta fiesta de la palabra. Yo cada vez que vuelvo aquí me conmuevo más y creo que ahora me está quedando claro, profundamente claro, que lo que me ha hecho volver a esta fiesta es precisamente la palabra, a celebrarla. Y bueno, recuerdo esa frase que dice la Biblia: en el principio fue el verbo. Y así es, ¿no? A través del verbo nos comunicamos, creamos, nombramos. Y pues gracias por estar aquí. Yo lo que les quiero preguntar es a cada uno de ustedes, ¿cómo se llama la forma de la tradición de la palabra que representa cada uno? Son payadores, trovadores, repentistas. ¿Cómo se llama en el caso de cada uno? Bueno, en nuestro caso se llama payador. El origen de esa palabra no se ha descifrado mucho todavía. Nosotros nos inclinamos a pensar que tenía razón aquel que dijo que payador venía de pagueador, o sea, el cantor del pago, el que cantaba de pueblo en pueblo, podría venir de ahí la palabra payador. Y al acontecimiento de la improvisación, cuando se trata de dos payadores se le llama payada, si no es solamente improvisación. El acto individual del canto repentista no es una payada, es una improvisación. Para hacer una payada deben participar dos o más payadores. Y bueno, seguramente van a ampliar mis compañeros, pero es una identificación que compartimos en 4 países, a saber, para no poner a mi país en primer lugar, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. En esos 4 países a la persona que improvisa se le llama payador y al hecho payada. Bueno, me queda poco por agregar también. Es decir, tal como dijo Marta, payador es nuestra denominación, no sabemos claro el origen de esa palabra. Y bueno, y al hecho que nosotros le llamamos payada, ya tal como lo explicó ella, en el caso de Chile lo explicará el chincolito, le dicen paya, que viene a ser nada más que quitarle una sílaba a ese nombre. Pero bueno, también quiero decir que hay diferentes tipos de payada. Por ejemplo, la payada de contrapunto, que es cuando los que están improvisando difieren, discrepan en sus ideas, y ahí se arma lo que aquí sería la topada o en otros lugares la controversia. Nosotros le llamamos a eso payada de contrapunto. Y al culminar la payada se hacen la décima entre los dos contendientes que estén en ese momento, 2 versos cada uno hasta completar la décima. Y se termina generalmente con el nombre de cada uno, que es una fórmula ritual de decir: lo que yo dije lo estoy firmando. Eso es lo que puedo agregar. Gracias. Bueno, como dijeron ya mis 2 hermanos aquí al lado, en Chile también se le llama paya. Y también está el contrapunto, que es un duelo poético de la palabra. Y para la despedida, como decía Curbelo, también en Chile se hace y se le domina 2 razones. Me parece que en tu tierra es media letra. Entonces en Chile es a 2 razones. Y qué lindo es cuando las naciones se pueden unir así, con la presencia del payador, trayendo la palabra desde puntos tan lejanos y que hablamos el mismo idioma. Lo más importante es que somos payadores y poetas y podemos transmitir la palabra en distintos puntos que andamos. En mi caso sería juglar, ir de plaza en plaza cantando y sonando las buenas y las malas, las derrotas, en fiesta, en memoria,
y en juego. Bueno, en el caso de Canarias, para poder responder esa pregunta, tengo que dar primero tres condicionantes, ¿no? El hecho primero de que son 8 islas habitadas, por lo cual pues las variantes se dan. El segundo caso es que no solamente se improvisan décimas, hay otras estrofas en las que también se improvisa, con lo cual tampoco son todos decimistas, que podría ser un término que no es exacto, pero podría acercarse a lo que planteamos. Y en tercer lugar, la profunda influencia que antes comentaba Alexis con Cuba, que han hecho que en los últimos años se hayan importado algunos términos. Pero hay un término que nosotros estamos de alguna manera intentando pues fijar. No somos nosotros quienes tenemos que hacerlo, es el pueblo al que le toca esa faceta, pero por nuestra parte, cuando nos preguntan, utilizamos el término verseador. Verseador o versador, que viene a su vez del verbo versar. Esta es la denominación que se usa fundamentalmente en la isla de La Palma, que es la isla que con mayor fidelidad se ha mantenido cerca de la tradición del punto cubano, que es el género que cantamos en décima. Pero ¿qué sucede? Que en otros lugares de las islas se utilizan otras denominaciones. Yo siempre recuerdo desde pequeño que los que cantaban punto cubano en mi pueblo eran poetas, y era la palabra que tenía. Es una palabra que evidentemente hoy en día, si la decimos, pues se va a pensar generalmente en el escritor más que en el verseador en este caso. Es una anécdota muy breve. Unos compañeros míos de la universidad una vez fueron a mi pueblo y les dije, porque quería hacer la prueba, pregúntale a ese señor si conoce algún poeta. Y el vecino le dijo, sí, aquí vivía uno y ahí detrás había otro, decía. Y digo, y ahora pregúntale por Machado y por Lorca. Y si Machado y Lorca, dice, no, esos son escritores. O sea que de alguna manera esa palabra original, ¿no? El poeta, el que tenía los versos dentro y no tenía que estar leyéndonos en ningún sitio, es un poco la palabra que hoy en día pues nos ha, digamos, entre comillas y también con toda la humildad, arrebatado la escritura. Pero es la palabra verseador la que tratamos de alguna manera utilizar para definirlo, porque en los últimos años se ha producido un movimiento muy interesante de rescate de otras formas de improvisación, en pareados, en coplas, y de alguna manera creemos que es interesante que todos esos se agrupen dentro de un mismo nombre que los identifique. Pero por ponerte un detalle curioso, en la isla de Fuerteventura hemos encontrado un término para referirse al improvisador que es armista, porque allí todavía se dice que se arman cantares. O sea, es como un término curioso, ¿no? Sí, en el caso de Puerto Rico se le llama trovador, se le llama trova, ¿verdad? A la improvisación, ahí están trovando aquellos aquí. En el pasado se utilizó el término cantaor también, hace mucho tiempo, pero el que predomina actualmente es trovador. Se hacen también lo que llaman en Argentina y Uruguay contrapunto. En el caso nuestro se llama controversia, o se llama porfía, o se le llama pico a pico, usando el lenguaje como de los gallos, ¿no? Ese tira, como dicen ustedes. Pues así es que se llama en Puerto Rico, trovador. En el caso de Cuba, en los últimos 20, 25 años, se ha impuesto seguir poniendo el término repentista. Pero en realidad, como decía Yeray, cuando yo era niño, y en la isla entera tú recorres las zonas de fuerte cultivo de la décima de la improvisación, y siempre se le ha llamado a los improvisadores poetas, con el apellido poeta improvisador. El término repentista y repentismo es un término más culto, más académico, y se ha ido imponiendo a través de las instituciones, a través de la literatura, pero en la práctica, en el día a día, en el campo, cuando te hablan de un improvisador, de un repentista, te dicen el poeta. Y ahí tenemos muchas anécdotas, y como mismo decía ayer ahí, esa anécdota, un día llegaron a Matanzas, a un pueblo, a una zona rural, y ahí iba invitado Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional. Y cuando le dijeron a los campesinos, no, este señor es poeta, la pregunta era, ¿y en qué programa canta? Porque el término poeta identifica al cantor de versos, a lo que sería el versador canario, a lo que sería el trovador en Puerto Rico, el payador en el cono sur, o el eterno juglar que iría de plaza en plaza. También se da la controversia, es el plato fuerte de la tradición repentística, sería el equivalente al contrapunto, a la payada de contrapunto, a la porfía puertorriqueña. Además de la controversia, el pie forzado, esa tradición de que el público o un jurado impone un verso y el poeta tiene que responder y hacer una décima con ese verso, es una segunda tradición más fuerte. Y luego la seguidilla, que es una tonada también que se cultivó durante mucho tiempo y que en los últimos años ha tenido un renacer. Pero lo más importante para nosotros es la controversia, sea de diálogo poético o sea de pico a pico, que en el caso cubano se llama tira, pero es lo mismo. La esencia es diálogo de contrarios y a la cabeza.
Gracias. Memo, es que adelante, me parece Memo. que ahí le toca a Chalo, ¿no? Porque aquí venimos a este asunto de la improvisación del lenguaje, ¿no? De los versos y los poetas, como dicen acá, la poesía. Y esto es un agua del que todos los mexicanos tenemos que beber, porque pasa en la Huasteca, o pasa en Veracruz, o pasa en muchos lugares del país de diferentes maneras, y tiene nombres que todos conocemos, ¿no? Lo que tú preguntas ahora está muy bien, que nos sorprenda el canario o el puertorriqueño que nos diga cómo lo llaman. Nosotros ya sabemos cómo lo decimos, ¿no? Es eso, la improvisación, que me parece que está ganando más que nada ¿cómo te puedo decir? No un público, porque todas esas palabras se nos las han enajenado los medios comerciales, entonces es un poco raro. No se trata de clientela, se trata de gente que siente y que comparte, y entonces eso se está buscando. Por ejemplo, en la escuela de rock que tenemos en México, el compañero Díaz Pimienta fue a dar una hermosísima plática acompañado de una botella de mezcal, ¿no? Y entonces dejó una tarea. Y entonces, ¿cómo se va a llamar eso? Te invito a que la bautices. A ver, esto va dedicado para él, porque había que hacer la tarea. Es el pie forzado que dijo, se los dejó a los chicos, pero yo, como soy una maestra muy responsable en ese convento, le contesté a Díaz Pimienta y dice: la memoria se revela, lo atestigua mi conciencia, me estranguló la paciencia con los hilos de su tela, se apagó como una vela cuya cera se degrada, cuando ya estaba agotada, cerrados sus ojos sabios, la miré mover los labios, pero no me dijo nada. Ya es un poquito tarde, pero a ver, Javier. Bueno, lo que pasa es que todos hablan de defender la palabra, el amor que le tienen a la palabra, pero ¿qué plus ponerle? Porque muy seguramente ustedes en recorrer el mundo se han encontrado con la barrera del idioma, del lenguaje, en el sentido que le hablaba Eve, la palabra, además del sentido que tiene, la connotación que le podríamos dar en cada una de las partes, va acompañada del lenguaje corporal. Entonces, ¿qué plus le ponen ustedes cuando hay una barrera de ese tipo? Ok. Cuando se encuentran barreras de idioma o de códigos culturales, ¿qué le suman a la palabra? Vamos a escuchar las otras dos preguntas que hay, y igual las sumamos y hacemos respuestas breves. De mi parte no es pregunta, quiero decirles una décima. Saludos Martita Sui, saludos José Curbelo. ¿Por qué hoy pisa nuestro suelo don Luis Ortúzar por fin? Al escuchar el violín como la voz de la güera, decirles hoy yo quisiera, para Alexis Silleray, Roberto Silva, aquí hay una palabra sincera. Si la vida es una canción y si la vida es alegría, a mí me surge la duda por qué en todas las improvisaciones que he escuchado, e incluso en las improvisaciones del huapango, aunque sean tragedias, siempre nos hablan de alegría y nos hacen reír. Y cuando compositores se ponen a hacer canciones y se ponen a pensar, normalmente las canciones que vienen del dolor, que vienen de la tragedia, son las canciones que más nos gustan. Ahí tenemos a José Alfredo Jiménez. Él, dentro de todo su dolor, compuso canciones preciosas que cantamos toda la vida. Esto me viene a la mente a una muchacha, una trabajadora doméstica, que le preguntaban, se casó y le preguntaban, ¿cómo te va? Después de unos meses, y decía, vieras que si no pienso me va bien, pero si pienso me va mal. ¿No será que a la música le pasa eso, y que la improvisación siempre es alegría, y cuando pensamos perdemos esa alegría? Una última y vamos a algunas respuestas breves.
Yo tan solo quisiera, a nombre de los mexicanos, darles un regalo para que se regresen a su tierra con un concepto que en México, desde las culturas originarias, tenemos sobre la palabra. La palabra se representa en los códices más antiguos como un corte longitudinal de un caracol. Es un caracol, la vírgula de la palabra, le dicen los antropólogos. Eso viene de la tradición. Los concheros de la tradición, antes de iniciar una ceremonia, suenan el caracol. El sonido del caracol, nos dicen los abuelitos, los tatas, los jefes de la tradición, armoniza. Es para que los árboles, para que los pensamientos, para que el espíritu, para que los pleitos, para que una mala mirada se desvanezca, para que haya armonía. Se toca el caracol. Es el aire cargado de sentido, dicen, el del caracol, como la palabra. Y entonces, este concepto antiguo que se representa con la vírgula de la palabra, que es un caracol, nos habla de que la palabra armoniza. ¿Para llegar a dónde? In Xochitl, in Cuicatl. Acuñaron este término para expresar el arte, el canto, la danza, la expresión pura. Los misquitos, cuando son elegidos como dirigentes de su pueblo, tienen que danzar casi desnudos ante su pueblo, porque la danza no puede mentir. Y entonces el pueblo va a conocer a su gobernante y cómo los va a gobernar. Y si es inseguro, hay que darle seguridad. Si es fuerte, hay que ver si no se pasa de fuerte. En fin, así van a conocer con su baile, y pudiera ser también con su canto. El hecho es de que in Xochitl, in Cuicatl habla de la flor. Xochitl, flor en náhuatl. La flor es a lo máximo a que llega una planta, un árbol. Es su expresión magnífica, es su expresión última. Es el color, el olor, la belleza, el atractivo. Eres una flor, le decimos a la mujer. Y in Xochitl encierra esa máxima aspiración a la que podemos llegar al ser señores como ustedes de la palabra. Gracias, Montejano. Si gustan dar alguna breve respuesta a la inquietud que dejó latente el compañero Javier. Eve, adelante. Primero, presencia. Segundo, mirar a los ojos. Tercero, tolerancia y escucha. Cuarto, valentía. Quinto, necesidad del otro. Cuenta conmigo. Y amor a cómo suena. Cualquiera de ustedes puede improvisar. Improvisar seguramente es decir la verdad, porque estamos acostumbrados a decir otras cosas. Puedo decir, te amo. Y es toda una improvisación. Pero también puedo decir, ya estuvo. En cualquier idioma. Las barreras del idioma han sido una de las grandes sorpresas con las que hemos tropezado en los últimos 25 años, que han sido los años de mayor movimiento y trasiego de improvisadores en festivales internacionales. Hemos tenido la suerte de compartir, tanto en América como en Europa, con improvisadores que hacen su canto improvisado con las mismas técnicas, con los mismos recursos, con los mismos mecanismos de creación, pero en otra lengua. Los versolaris vascos en euskera, los regueifeiros gallegos en gallego, los menorquines, los glosadores menorquines en menorquín o en mallorquín,
los corrandistas catalanes en catalán, los cantactores italianos en italiano, los cantores de moteto sardo en sardo, los corsos en corso, los de Córcega, los de la isla de Madeira, los malteses, cada uno en su idioma. Y nos hemos juntado y hemos tenido que improvisar juntos. Y esa barrera, te puedo asegurar, Javier, que se vence, porque por encima del idioma está la comunicación. Porque por encima del entendimiento real, la decodificación total del mensaje, está lo que decía Eve, está la mirada, la intención. La primera vez que yo fui a Italia a improvisar con unos repentistas italianos, yo llevé como acompañante mío, como partener, porque lo necesitaba, creía necesitarlo, al traductor de muchos de mis cuentos y mis poemas al italiano. En vez de hacer de traductor, ahora me de intérprete. A los 10 minutos lo bajé del escenario, porque no hacía falta, y no por la cercanía que hay entre el italiano y el español, ojo, sino porque me interesaba más los espacios vacíos de comunicación que se quedaban, porque se creaba una subcomunicación, unos equívocos que el público aprovechaba, y en esos equívocos maravillosos surgía otro poema, el poema del no entendimiento, el poema del entendimiento a medias, y eso iba trenzando la controversia por caminos equívocos que en definitiva constituían un juego dentro del mismo juego que es la controversia en sí. Muy pocas veces, otras veces hemos tenido que utilizar traductores simultáneos, porque por ejemplo el euskera no lo entendemos nada. Sin embargo, tanto Geray como Roberto, todos los que hemos estado compartiendo escenario con los repentistas vascos, disfrutamos el lenguaje parco, hierático, silencioso, con el que ellos se comunican con su público. Hay un nivel de comunicación entre ellos y su público y otro nivel de comunicación para nosotros. Quiere decir con esto, y resumo, que las emociones, la palabra viva, vuelvo a decir que la palabra es lo importante, las emociones se transmiten y vencen incluso las barreras idiomáticas. Pasa en la música, pasa en el teatro y pasa también en la improvisación. Y no olvidemos, cuando tú decías qué plus, qué ponerle, qué añadirle, no olvidemos que el acto de la improvisación, sea payada, paya, trova, punto cubano, regueifa, la que sea, tiene un componente teatral indisimulable, es una puesta en escena, siempre es una puesta en escena, tiene un componente musical interpretativo indisimulable, aunque en el caso de los vascos y los gallegos, por ejemplo, cantan a capela, pero cuando cantas a capela no es que no tenga música, no tienen un acompañamiento instrumental, pero hay una música, y muchas veces incluso en el caso vasco es la música del silencio, ¿no? Un código compartido de silencio absoluto, y ese silencio se convierte en música también. Y tiene otro elemento que es el meramente improvisatorio, y ahí empato con la pregunta que hacía aquel amigo. Todos estos pedacitos, la parte musical, la parte teatral, la parte improvisatoria, la parte comunicativa, dialógica, que esencialmente constituyen un resorte estético, lo que, hablando de poesía escrita, llamaba Sartre alegría estética. Y por eso es que aunque un improvisador esté improvisando de temas tristes, fíjense, le voy a poner un ejemplo que es muy curioso. No siempre cantamos temas alegres, cantamos al dolor, cantamos a la muerte, cantamos a problemas sociales de gran responsabilidad. Pero la respuesta del público, y estudien ustedes mismos esta noche, la respuesta del público antes de aplaudir, ¿cuál es? Sonreír. Eso no pasa en ningún otro arte. Tú escuchas un concierto sinfónico y aplaudes, escuchas una canción y aplaudes, y después la emoción que te transmite la canción. En la improvisación siempre, antes del aplauso, viene la sonrisa, la expresión del rostro de satisfacción, porque ese señor que está en la cuerda floja del idioma, que está haciendo de funambulista verbal, logró llegar al final de la cuerda sin caerse, y por lo tanto el público, el receptor, como compartidor, como cómplice, como coautor de ese poema, se siente satisfecho, sonríe y luego aplaude. Entonces, por eso quizás la trascendencia y la tristeza que se denota en una canción que es reposada, el mismo improvisador que te hace reír, te hace sonreír, es capaz de hacer una canción y ponerte triste, porque el código es otro. Entonces ese reposo, es verdad que no solamente en José Alfredo Jiménez, sino en casi todo se busca un toque de trascendencia que va más allá, es más reflexivo. Por eso el carácter irreflexivo de la improvisación es también un código que compartimos. Ustedes agradecen como receptores la inmediatez y la irreflexibilidad que puede tener el discurso del improvisador, y el ver que ese discurso se redondea lo llena de satisfacción tanto como al que lo crea. Y por eso la expresión de satisfacción alegre, por decirlo de alguna manera. Bueno, cerramos con una intervención de Geray. Eve, ¿quieres cerrar algo con él? ¿Querías decir algo más? ¿No? Bueno, para un poco poner un ejemplo sobre lo que decía Alexis de la teatralidad, que quizás es lo que en un momento de eso se potencia, ¿no? Efectivamente, cuando hay una barrera idiomática. Yo durante algún tiempo utilicé el recurso
por supuesto, yo solamente hablo español, no hablo otro idioma, y español canario, que tiene sus connotaciones, pero el truco era que cuando íbamos a cantar a un lugar donde no se hablaba español, me buscaba un cómplice por ahí y hacíamos una décima en el idioma del lugar. Pues tengo décimas en portugués, en serbio, en sardo, y por supuesto con mi pronunciación, o sea, una pronunciación bastante alejada de la realidad, pero se creaba desde ese instante una complicidad con el público, como diciendo, espérate, lo que está haciendo este hombre está cantando, y ya ahí, independientemente de que no era una décima improvisada, se creaba lo que decía Alexis, ese digamos, contrato de intertextualidad, ¿no? entre el oyente, digamos, y el repentista. Y una vez, por poner un ejemplo de la teatralidad, me tocó en Italia improvisar con un compañero canario, con Yapsi Vienes, y a él le pusieron el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, que era por entonces el presidente del gobierno español, y ahí me tocó hacer de Silvio Berlusconi, por aquellos tiempos presidente del gobierno italiano, que como ustedes saben ha pasado varias veces por el quirófano y no precisamente por necesidad. Bueno, otro tipo de necesidades, para entenderlo. Entonces recuerdo que la teatralidad, que seguramente yo después he pensado muchas veces que independientemente de que lo hubiera hecho ante un público hispanohablante, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y era pues que yo hablaba un poco de esas operaciones estéticas y me estiraba la cara por todos lados, ¿no? Y entonces en aquellos momentos yo sentía que había una complicidad mucho mayor, pero que ese gesto no lo estaba haciendo, como dice Alexis, por estar ante un público que no entendía mi idioma, sino que lo hubiera hecho perfectamente ante un público que comprendiera. Pero claro, evidentemente ese gesto, en un momento de eso, en un contexto de eso, cobra un sentido doble. No, lógicamente. Y con respecto a la pregunta que hacía, interesantísima pregunta, yo creo que, vamos, aquí voy a hablar específicamente de mi tradición, pero creo que todos lo compartimos. El contexto en el que se suele dar la tradición es el contexto de la fiesta. Y eso ya pues condiciona que evidentemente sea un acto festivo, más allá de que el contenido pueda ir hacia lo íntimo y hacia lo doloroso y hacia lo triste. Voy a ponerte una metáfora, porque de alguna manera yo me he dado cuenta de que en Canarias, como decía antes, teníamos un público desacostumbrado a escuchar ciertos mensajes en esos contextos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de alguna manera intentamos traerlos al terreno nuestro, y cuando los tenemos ahí a punto de caramelo, otro lo debería decir, pero ya aquí estamos en confianza, ahí es cuando ofrecemos nuevamente el mensaje. ¿Y sabes cuándo comprendí esto? Un día que vi a una tía mía dándole de comer a la nieta. ¿Qué metáfora? Se me vino a la mente cuando la vi. A la nieta le gustaba mucho el yogur y poco el potaje. Entonces mi tía le ponía en la puntita de la cuchara el yogur y en la parte de atrás de la cuchara el potaje. Y la niña se lo comía. Digo, esto mismo es lo que hacemos nosotros cuando improvisamos. Memo Briceño, para despedirnos. Resulta muy tentadora tu pregunta para todos, ¿no? Me parece que se puede vincular la respuesta a lo que nos preguntas con la música también. Hay una noción de fiesta que aquí compartimos, y es cierto, Alexis lo dijo perfecto, ¿no? Ahí está la cosa. Solamente que hay una parte de la fiesta que no forzosamente es para reírse. Yo creo que la fiesta de los vivos, por ejemplo, cuando se le muere a alguien muy querido, hoy había una fiesta en el Panteón, pero una fiesta trágica, dolorosa. A mí Velázquez me hizo chillar ahí. Y podía haber improvisado. Y cuando digo que tiene vínculos con la música, mira, por ejemplo, en la música cubana, ¿a poco no tienes una sensación de que es una música para bailar y que vive, ¿no? Bueno, pero no siempre es así. Todos ustedes conocen una pieza de Compay Segundo que se llama, ¿cómo? Chan Chan se llama. ¿No? Esa manera de tocar ese son que se toca detrás del tiempo, es como si el uno de un compás fuera de este ancho. No lo tocas acá, encima del tiempo, sino detrás. Así se toca el blues, por cierto. Y puede ser el tempo de la música rápido, pero lo tocas así. Y entonces tiene una cosa dolorosa. Un día había un canal en el cable de la televisión, que era un canal español, de esos que no le gustan a Yeray, ¿no? Y había un locutor que menos le iba a gustar, un españolito que se dirigía a un cantaor. Después descubrí que era un andaluz que cantaba y que le mostraba cómo eran los toques, y con los tacones y con no sé qué, cantaba por bulerías y soleras y no sé cuánto. Y entonces el locutorcito le preguntó, oye, ¿y por qué no me decís, ¿no? ¿Cuáles son los cantantes que os gustan? Y me dijo, a ver, mira, los que me gustan, como tú dices, son los que me duelen. Y me mató. Eso es el punto. Bravo. Vamos a cerrar con una pieza, por favor.
yo siempre he creído, y le platico a Guillermo a veces cuando nos insistían de que por qué no nos interesa casi nunca, y al comité comunitario, diseñar toda una estrategia de difusión de este festival que nunca ha sido nuestro interés. Y siempre les he comentado a los compañeros que a esta fiesta llega la gente que se atreve a llegar, y la gente que tiene que llegar, como a nosotros, que mi madre y nuestros antepasados nos enseñaron que para encontrar las cosas profundas hay que saber andar y desandar caminos. Y yo creo que muchos de los que están aquí, ojalá todos se vayan de esta conversación con la certeza de que sí fue una buena decisión haberse desencaminado hasta Hichú. Les pido un aplauso para todos ellos. Bueno, les vamos a cantar El Venadito. Me invita aquí Alejandro amablemente a cantar, pero lo voy a cantar junto con mi amiga Katia Padilla. Nada más quiero decirles que hace un año que ella vino por primera vez aquí, yo venía la segunda vez. Aquí empezamos a cantar un 1 de enero, las dos juntas, y descubrimos que cantábamos bien a dos voces, por lo menos a nosotros nos gustó. Entonces, aquí está el dueto que nació hace un año aquí en Hichú. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de río de noche, poco a poquito, y a tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Para darte muchos besos y morderte los cachetes que te manda a ser bonita, que hasta a mí me compromete. Ya tengo listo el nopal donde de cortar la tuna. Ya tengo listo el nopal donde de cortar la tuna. Como soy hombre formal, no me gusta tener una, me gusta tener de a dos, por si se me enoja alguna. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que me libre Dios de una
amigos, pero salen a la puerta. Dice Alexis que la cante en otro idioma, como antes, no, pero vamos a cantar. No somos iguales, dice la gente, Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Ahora conmigo. Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás nuestro amor. Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir. Como ya alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez para siempre yo he venido por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo. Si te vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás nuestro amor. Muchas gracias. Es que se me nota que soy fanático de José Alfredo, ¿verdad?